Hoy en Oliviero TV tenemos una inédita e increíble batalla librada entre el Imperio Otomano y los moldavos. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la batalla de Vaslui. Y sí, es que esta batalla también se le puede conocer como la batalla de Podul Inal o la batalla de Rakova, y es que se libraría en el año 1475, más concretamente el 10 de enero, entre Esteban III de Moldavia y el gobernador otomano de Rumelia, Halim Süleyman Pasha. Y tampoco me voy a explayar mucho más, y además considero que hay que tomarse un respiro ahora mismo, entonces vamos a introducir los personajes Esteban III de Moldavia y el gobernador del Imperio Otomano, Halim Süleyman Pasha. Estoy practicando ahí un poco mi árabe, que no lo llevo muy bien, pero bueno. Así que sin más dilación, comencemos con Esteban III de Moldavia, que seguramente sea el que más os interese, y a mí particularmente también. Esteban III de Moldavia, también conocido coloquialmente como Esteban el Santo y el Grande, a veces también conocido como Grande, ¿cómo no?, fue príncipe de Moldavia desde el año 1457 hasta el año 1504. Y esto fue gracias a la ayuda de Blas Tepes, que básicamente es mundialmente conocido por su apodo Blas Tepes, ya que atravesaba a sus enemigos con grandes estacas de madera desde el orificio rectal a la cavidad del. Así que ya os podéis imaginar lo terrible que era. Veamos, en resumidas cuentas, fue él quien le ayudó a ascender al poder, al trono del Imperio Moldavo. Que Esteban o Stefan en rumano mantuvo las ambiciones del país de considerarse como un estado poderoso y altamente cualificado, tanto armamentísticamente como culturalmente y también social, obviamente, ya que a veces se veía subyugado por las intentonas de países como por ejemplo Polonia, Hungría o el mismísimo Imperio Otomano, del que hablaremos en el vídeo de hoy, de querer conquistarlo, por así decirlo. Así que los mantuvo al tanto, que eso, oye, no está nada mal. Zumo de naranja en una copa de champán, si estas son las pibas de Belén. Esto sí que es demasiado. Aparte, se dice que Esteban III de Moldavia era un hombre diplomático, sensato y honesto, además de refinado, por supuesto. Pero es que sobre todo salió victorioso en 34 de 36 batallas que él libró. Joder, si eso no es ser un esplendoroso líder de guerra, decidme vosotros qué cojones es, porque yo, la verdad, la perfección prácticamente en este caso existe. Nos encontramos con el gobernador de Rumelia, Halim Süleyman Pasha. ¿Qué es Rumelia? ¿Queréis saberlo? Pues Rumelia es un término histórico que se refiere sobre todo a los Balcanes o la península balcánica. Pero ojo, cuando esta fue o pertenecía a la provincia del Imperio Otomano. Para que os hagáis a la idea, actualmente comprendería los siguientes países: Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia del Norte, lo que resta de la parte de Turquía en Europa y sobre todo también Serbia. Pero sobre todo en un sentido más restringido, esta provincia se encontraría entre dos provincias, una romana y otra del Imperio Bizantino. Estamos hablando nada más y nada menos que de Tracia y Macedonia. Esto no acaba aquí, ni mucho menos. En el año 1878, bajo las condiciones del Congreso de Berlín, una parte de Rumelia estuvo anexionada, digámoslo así, con Bulgaria, mientras que la parte de Rumelia oriental pertenecía en todo caso a Turquía. Bueno, una vez aclarado esto, podemos proseguir con la historia de la batalla de Vaslui. Más concretamente con Halim Süleyman Pasha, claro que está. Halim se desempeñó sobre todo como un estadista, como un gobernador militar del Imperio Otomano y también, por ejemplo, como un comandante militar. Asimismo, también cabe decir que esto de gobernador para ellos significaría algo así como Berlerbey, que era como el comandante de los comandantes o incluso el señor de los señores. Y es que esto era un rango alto en el mundo occidental islámico, a finales, claro está, de la Edad Media y también principios de la etapa de Rumelia. Pero no Rumelia, sino Rumelia Eyalet, allá por el año 1474, una cosa así. Su cargo, a decir verdad, fue bastante breve, ya que fue atacado y capturado posteriormente por una especie de mercenarios que lo llevaron a una zona de Italia, más concretamente a Venecia, junto con sus sirvientes y criados. Ya hemos llegado a la introducción de la batalla de Podul Inal, así que vayamos allá. La batalla, claro está, se dio lugar en Podul Inal, que en moldavo o en rumano quiere decir algo así como el Puente Alto, cerca de la ciudad de Vaslui, en Moldavia.
Según los registros, el lado moldavo contaría con las siguientes fuerzas en combate: 40.000 moldavos junto con 5.000 búlgaros que Txekeli reclutó para Esteban III de Moldavia, además de 3.800 tropas aliadas y 20 cañones. Que el Imperio Otomano contaría con las siguientes fuerzas de guerra: entre 60.000 y 80.000, más 17.000 valacos que procedían sobre todo de Rusia, y además tendríamos 20.000 búlgaros. Oye, no está nada mal. Obviamente es bastante más que lo que llevaba los moldavos. En total, en recuento serían unos 120.000 soldados por parte del Imperio Otomano, mientras que por el lado moldavo tendríamos unos 50.000 soldados. Obviamente poca esperanza le quedaría al lado moldavo, sin embargo, a veces en la vida lo imposible es posible. Después de esta chapa que os acabo de meter, vamos a lo verdaderamente importante en el día de hoy: la batalla. El ejército invasor entró en Moldavia en diciembre del año 1474. Estefan practicó la política de tierra arrasada de tal manera que cansó a los otomanos y los acosó en su avance con tropas especializadas en emboscadas. Los exploradores turcos informaron que había aldeas intactas cerca de Vaslui y los otomanos se movieron hacia esta área. Como es de esperar, el invierno dificultaba la realización de campamentos, por lo que los otomanos tenían que desplazarse con frecuencia para llegar a la capital de Moldavia, que en esa época era Suceava. Para llegar a la ciudad de Vaslui, los otomanos tuvieron que pasar el río Barlat cerca del puente alto, Podulina del rumano, en moldavo, no sé. Y es que, básicamente, los moldavos habían establecido ahí su campamento principal. A decir verdad, era ideal para defenderla, ya que contaba con un puente que no era demasiado ancho, mientras que tenía un valle en forma de óvalo que estaba rodeado de cerros cubiertos por bosques en 3 lados. Tierra adentro, el terreno era bastante pantanoso, lo que restringía el movimiento de tropas. El 10 de enero comenzó la pelea. Hacía frío y la densa niebla limitaba la visión. Estefan fortificó el puente con sus cañones. Los campesinos y arqueros se escondieron en el bosque con su príncipe y la caballería boyarda. Los moldavos, por su parte, hicieron un primer movimiento, enviando músicos en medio del valle. El sonido de tambores y cuernos hizo que Suleimán creyera que todo el ejército moldavo lo estaba esperando. En cambio, en el centro del valle se encontraba el ejército regular moldavo, al que se le había ordenado retirarse lentamente para entrar en contacto con el enemigo. Ordenó a sus tropas que avanzaran y cuando estuvieran lo suficientemente lejos, el ejército moldavo comenzó a disparar, seguida de arqueros, como no, que disparaban en 3 direcciones diferentes. Entonces es cuando se entromete la caballería moldava, que empezaría a cortar en pedazos a todo aquel que se pusiese por delante, más concretamente, obviamente, a los otomanos, con ataques rápidos y certeros. Soldados otomanos que sobrevivieron a los ataques fructíferos de los moldavos, digamos que se enfrentaron a ellos en el valle. Es así como la caballería otomana se centró sobre todo en atacar el centro de los moldavos, mientras que la infantería otomana, también del mismo bando, atacó los francos. Es así como Suleimán intentó reforzar ese ataque, lo que pasa que Esteban era más listo que nadie y mandó a campesinos y a su ofensiva para lidiar el problema, ya que mandaría, como no, a la caballería pesada en última instancia. Además, al mismo tiempo sonaban cuernos por detrás de las líneas enemigas que, por así decirlo, distraían al Imperio Otomano y hacían que se fuesen hacia el sonido y no hacia los moldavos. Entonces, cuando el ejército moldavo cargó contra ellos, digamos que Suleimán perdió totalmente el control y perdió la batalla. Por lo tanto, antes de que matasen a todos, decidió retirarse, porque a veces una retirada a tiempo es una victoria. Pero en este caso, no creo que fuese una victoria, ni mucho menos. El ejército otomano que sobrevivió a los ataques fue perseguido durante unos cuantos días por la caballería ligera de Moldavia, hacia la ciudad de Ublisita, en Rumanía. Los valacos abandonaron el campo de batalla sin ni siquiera luchar, sin ni siquiera intentarlo. Lugos escribiría lo siguiente, y es que la mayoría de prisioneros otomanos fueron empalados y posteriormente quemados, tristemente. Secuelas de la guerra, no sé. Esteban III de Moldavia propinaría así una derrota decisiva contra el Imperio Otomano, y varios registros, tanto venecianos como polacos, dicen que más o menos el Imperio Otomano perdería unos 40.000 soldados en combate. Además, Mara Branković, quien fue la exesposa más joven de Murad II, le envió esto a su mensajero, diciéndole que la invasión había sido la peor derrota de los otomanos. Pero recibiría después el título de Atleta Christi, campeón de Cristo, por el Papa
Sixto IV, quien se referiría a él como Verus Christianae Fidei Adleta, que quiere decir básicamente el verdadero defensor de la fe cristiana. Como retomando a Jan Lugos, diría lo siguiente, y es que Esteban III de Moldavia no celebraría su victoria, en cambio, lo que haría sería esto mismo. Ayunaría durante 40 días a base de pan y agua y atribuiría su victoria a Dios, al Dios Todopoderoso. Increíble.